Hola, ¿qué tal estáis? Vamos con la siguiente pregunta que pertenece a la serie o familia radiactiva. ¿De acuerdo? Estamos en la página 311. Es una pregunta curiosa. No suele caer mucho en el proceso selectivo, pero sí que es importante que la conozcamos, puesto que hay problemas que nos pueden ayudar a poder entender esto un poco mejor. ¿De acuerdo? Tenemos que en la naturaleza, aproximadamente, en todo lo que nos rodea, tenemos unos 400 nucleidos, ¿de acuerdo? Presentes, de los cuales aproximadamente 70 son radiactivos, ¿no? 70 son radiactivos. ¿Qué significa esto? Porque son núcleos que se van descomponiendo paulatinamente, ¿vale? Hasta llegar a un núcleo que es estable. Tenemos núcleos radiactivos que van perdiendo partículas alfa o por emisiones beta, se van desintegrando, ¿de acuerdo? Se van haciendo núcleos cada vez más pequeños hasta llegar a un núcleo estable. Bueno, pues la naturaleza de esos 70 núcleos radiactivos crea cuatro familias distintas, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos cuatro, como se suele decir en física nuclear, cuatro núcleos padres, de los cuales van a derivarse todos los núcleos hasta llegar a una estabilidad como en la del plomo o la del bismuto, que son prácticamente estables, ¿de acuerdo? Entonces la naturaleza va otorgando a cada núcleo padre, lo va dotando de desintegraciones, hasta llegar a lo que podemos ver muchas veces en nuestro alrededor. Las familias que se distinguen en naturaleza vienen dadas, o todo empieza en los núcleos de torio 232, el neptunio 237. Esta familia no se encuentra en la naturaleza como tal, pero se ha creado, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos puesto aquí porque pertenece, en una primera instancia lo pusieron, ¿de acuerdo? Pero es creado artificialmente en laboratorio. Del 237 salen muchísimas especies, pero como no está en la naturaleza no lo vamos a indicar. Por eso he puesto aquí ese A. Bueno, pues tendríamos el 232 torio, el 238 uranio y el 235 uranio. Esas son las cuatro familias de las que se pueden derivar un montón de núcleos, estos son radiactivos todos, y se pueden derivar núcleos estables. Entonces hemos ejemplificado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las cuatro familias. Vamos a hacer un ejemplillo para que veáis cómo funciona, pero antes vamos a indicaros que para nosotros averiguar cuáles son los núcleos que pertenecen a cada familia hay una pequeña formulita, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos en la familia del 232 torio, todos los núcleos que van a estar relacionados con esa familia viene dado por esta fórmula, 4n, donde n es un número que se encuentra entre 52 y 58. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si entre 52 y 58, pues si yo por ejemplo cojo el 58 y lo sustituyo aquí en n, 4 por 58 es 232. ¿De acuerdo? Entonces empezaríamos con ese núcleo padre y terminaríamos con el 52. En el momento en que va decayendo ese núcleo, el 232, pues si n es 52, 4 por 52 sería 208, que sería el plomo. Después de desintegrarse paulatinamente en la naturaleza, el torio 232 acaba en esa familia en el plomo 208. Y va pasando por una serie de núcleos, de núclidos que van desactivándose, que van emitiendo partículas alfa y beta. Este es el sentido de esta tabla que nosotros tenemos aquí. Lo que hagamos nosotros ahora mismo en el torio lo podríamos hacer en Neptunio, en el 238 uranio y en el 235. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer justamente en el torio lo podemos hacer en cualquiera. Entonces, ahí en el libro, en la página 311, hay cuatro diagramas, no tenemos por qué saberlos, pero son interesantes que los conozcamos. Y nos vamos a centrar en la serie del torio, en el primer cuadradito que tenemos, ¿vale? Y he puesto la primera parte. Lo que vamos a hacer nosotros en la primera parte es lo que después podríamos ir continuando sin ningún tipo de problema. Fijaos, en el torio, la serie del torio, en ese cuadrado, estamos en el margen superior izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Veis la primera parte de la gráfica? La primera parte de la gráfica tiene esta pinta. Después por aquí habría más núcleos, el torio se va desintegrando, ¿de acuerdo? Por aquí habría más núcleos y lo que vamos a hacer es cómo pasar de este núcleo a los que le suceden. Esa va a ser nuestra misión, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que saber dos cosas. Los radionúclidos tienen dos tipos de desintegraciones en este caso. Unas que son las
emisiones beta, desintegraciones beta o decaimientos beta, y otra por alfas. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que el alfa eran que del núcleo se desprendían núcleos de helio 4,2 y las desintegraciones beta, que podían ser beta más o beta menos, dependiendo si teníamos electrones o positrones? Aquí casi siempre vamos a tratar con que están saliendo electrones, ¿de acuerdo? Porque el caso es más favorable, y los positrones los dejamos un poquito más en desuso, aunque están, el tanto por ciento de decaimiento es más complejo. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos siempre a pensar en que los neutrones se convierten en protones, que era el decaimiento beta menos. Bueno, pues tenemos el 232 torio, ¿de acuerdo? Entonces el 232 torio decide ir desactivándose. Y lo puede hacer por dos procesos. Aquí, en este tipo de proceso, lo hemos indicado con este dibujito. Aquí tenemos la emisión alfa, ¿de acuerdo? Que es una línea continua. Todas las líneas continuas en azul es alfa. Y todas las líneas punteadas son emisiones beta. Con lo cual, quiere decir que el torio 232 se va a desactivar a un elemento que vamos a calcular y se va a desactivar al 228 radio, que sigue siendo radiactivo y que va a seguir desintegrándose mediante emisiones alfa y beta, ¿de acuerdo? Como ya veremos, para formar otro elemento. Entonces, el 232 está aquí. Si tenemos esta rayita y viene hacia acá, es que se ha ido al 228 radio. Y yo os pregunto, ¿qué tipo de emisión habrá sufrido el 232 torio para convertirse en 228 radio? Pues salta a la vista lo siguiente. Fijaos en el número de nucleones por el número másico total. Tenemos 232 y aquí tenemos 228. La única forma de bajar 4 unidades de golpe en el número másico es que esto haya desprendido una partícula alfa, una partícula de helio 4,2. Por eso, yo he puesto aquí el 232,90 torio, ¿vale? Aquí, a mí solo me dan el 232, pero yo sé que el torio tiene como número atómico 90, ¿de acuerdo? El 232,90 ti siempre te pondrían el 90. No hay muchas veces dices, oye, ¿cómo sé yo que el 90? Te lo dan, ¿de acuerdo? El 232,90 torio, lo que no te dan es el 142, pero tú sabes que 90 más 142 es 232. Bueno, pues el torio, para pasar al 228,88 radio, 140 neutrones, de aquí ha tenido que salir una partícula de helio 4,2, que es esta, ¿de acuerdo? Núcleo padre y núcleo hijo residual, ¿de acuerdo? Entonces el torio pasa al 228 radio, 140, que ha perdido eso. Con lo cual estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Hemos pasado de aquí a aquí. Pero también el 232 torio podría pasar de aquí a aquí. Y hemos dicho que de aquí a aquí tenemos un decaimiento beta, una emisión beta. ¿Os acordáis lo que pasaba en la emisión beta, en la segunda ley de Sodi? Nosotros teníamos un núcleo, salía un electrón del núcleo, ¿y qué es lo que había pasado? Había pasado lo siguiente. Nosotros tenemos el 232,90 torio 142, que es el núcleo padre, ¿de acuerdo? Y pasamos, el 232 no varía, ¿os acordáis que el número másico y la desintegración beta no cambiaban? Y pasamos del 90 al 91. Aumenta en una unidad el número atómico o el número de protones y disminuye en una unidad el número de neutrones. Un neutrón se ha convertido en un protón, que es el decaimiento beta menos. No hay que especificar si el decaimiento es beta menos o beta más, simplemente decaimiento beta o desintegración beta. La desintegración beta es la segunda ley de Sodi. Nosotros veíamos que, ¿te acordáis que decíamos que era muy común, que es lo que vieron ellos, pero después con el paso de los años también distinguieron que había una beta más? Bueno, pues del 90 pasa al 91. ¿De acuerdo? Si pasamos al 91, ya no tenemos el número atómico 90, tenemos otro elemento distinto en la tabla periódica que si nos fijamos en ella con el 91 estamos con el protoactinio. El protoactinio es Pa. Pa 91, 232, 141. Más beta. ¿De acuerdo? Con lo cual, el protoactinio estaría aquí. ¿Vale? El protoactinio estaría ahí. El Pa.
Entonces el protoactinio, mediante una emisión de helio 4,2, mediante una desintegración alfa, puede pasar al 228 actinio, que lo he puesto aquí, ¿vale? Para que lo tengáis. Nosotros estamos en el protoactinio 232, lo que hemos conseguido aquí. Ahora tenemos el 232, 231, 91, 141 y mediante la emisión de una partícula alfa pasa al 228,89 actinio, ¿de acuerdo? Pero también el 228 radio puede pasar al 228 actinio mediante una desintegración beta, como vemos aquí. ¿Lo veis? Fácil. Bueno, es más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que tener claro en física nuclear es que tú tienes un núcleo padre y tú puedes sufrir radiactivo y tú puedes sufrir una serie de desintegraciones. O son alfa, o son beta, o son gamma. Las reacciones gamma no se ven aquí, porque las reacciones gamma se producen cuando tú tienes un núcleo excitado y lo desexcitas. Sigues teniendo el mismo radionúcleo, pero desexcitado. ¿De acuerdo? No cambia ni el número másico, ni el número atómico, ni el número de neutrones. Con las gamma. Solo hay energía que sale del núcleo cuando vuelve a su estado de equilibrio. Donde vamos a trabajar muchísimo son en radiaciones alfa o en radiaciones beta, radiaciones de electrones. Las radiaciones alfa se distinguen porque pasan del número másico a un número másico inferior en 4 unidades. Pues del 232 pasa al 228. Y si tú ves que tiene un 228 y sigue a 228, pues no has tenido un alfa, has tenido una beta, que el número másico no cambia. Bueno, pues os dejo para que sigáis, si queréis, para que veáis las transiciones del torio, porque esto es lo que pasa en la Tierra. ¿De acuerdo? Nosotros partimos de estos elementos son radiactivos, están con nosotros, llevan muchos miles de años con nosotros, y se están desintegrando todavía porque su vida media es altísima. Ahora vemos en el siguiente vídeo lo que es la vida media, cómo se calcula, cuál es el tiempo que está un elemento en la Tierra, etcétera, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que la familia radiactiva, cuando hablamos de un elemento radiactivo que se está descomponiendo, pertenece naturalmente, en la naturaleza, pertenece a una de estas 4 familias, ¿de acuerdo? Bueno, pues echarle un vistacico, ¿de acuerdo? Un poquillo más de sombra, emisión alfa, emisión beta. Echadle un vistacillo y me vais contando, si hay algún tipo de duda, me vais contando qué es lo que habéis tenido. Probad con el Neptunio si queréis, con el uranio radio, uranio actinio. Hay una forma, esas series cuando dicen uranio radio o uranio actinio, lo que nos estamos refiriendo son a las 238 y a las 235 uranio, que son lo que se utilizan en las centrales nucleares. ¿De acuerdo? Bueno, pues que sepáis, núcleo padre que se va desintegrando mediante procesos alfa-beta hasta llegar al núcleo estable. Esos son, y lo hacen de 4 formas, en 4 familias distintas. Esos son las series o familias reactivas. Bueno, pues espero que hayáis enterado bien, me vais contando, pero que no es especialmente importante esto. Esto para lo único que tenemos que tenerlo en cuenta es para saber qué es una partícula alfa y qué es un electrón saliendo del núcleo. ¿De acuerdo? Un decaimiento. Nada más. Que bajamos 4 unidades en un lado, en alfa, y que no bajamos ninguna unidad en el número másico en beta. Para eso es por lo que nos ejemplifican esta pregunta. ¿De acuerdo? Venga, pues ánimo y vamos con el otro.